Buenos días. Nos vamos a referir a las épocas de la literatura griega. Ese es el objeto de estudio que emprenderemos de ahora en adelante. Bien, y nos vamos a posicionar en vamos a hablar de dos grandes periodos. ¿Ya? La época o las épocas de la literatura griega van a estar comprendidas dentro de estos periodos. Y vamos a hablar de un primer periodo que va desde los tiempos homéricos, considerando el inicio de la literatura eh, con Homero. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con documentos de época, con documentos históricos, con vestigios. En este caso, la literatura, ¿no es cierto?, de autor más antigua, de la cual tenemos registro, es la literatura homérica, de modo que al hablar de las épocas de la literatura griega vamos a partir de los tiempos homéricos, siglo IX a.C. Y vamos a situar, ¿no es cierto?, esta gran época de la literatura griega hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos, ¿cierto?, en el año 1453. ¿Cierto? Hablamos de antes de Cristo y hablamos después de Cristo. Es una duración bastante larga, bastante dilatada, bastante extensa. Y dentro, ¿no es cierto?, de esto vamos a considerar las épocas. Dentro de este gran periodo, este gran momento, vamos a considerar épocas y estas épocas vamos a identificar que tienen un carácter bien definido. ¿Mm? En primer lugar, la primera época es la llamada o la asociada a las llamadas guerras médicas. Estas guerras, ¿no es cierto?, se inician alrededor del año 1547, ¿ya?, cuando Ciro el Grande conquistó Jonia. Bueno, estas guerras eran entre persas y griegos, ¿no? Y son guerras, ¿no es cierto? Bueno, hubo dos grandes guerras médicas y duraron más de dos siglos, aunque se le sitúa o acota en tiempos bien específicos, ¿no es cierto? La rivalidad entre los persas y los griegos, ¿no es cierto?, duró muchísimo tiempo. En relación con el nombre, ya que suena como a algo conocido y también algo conocido, guerras médicas, ¿no?, em, tiene que ver con dos, o bien existen dos maneras de explicarlas, o las más frecuentes son dos maneras de explicarlas. Una teoría, ¿no es cierto?, o algunos estudios, ¿no es cierto?, dicen que los griegos a sí mismos se llamaban medas, por eso, ¿no es cierto?, guerras médicas. Y otra, ¿no es cierto?, teoría eh, que habla, ¿no es cierto?, de que los griegos se referían a este periodo, a estas guerras, a esta belicosidad, ¿no es cierto?, como el asunto medo. ¿Por qué? Porque Media era una región cercana a Persia, ¿cierto?, muy contigua a Persia, y que fue sometida por los persas a su imperio, a su dominio. Y los griegos seguían denominando a esta región con su nombre original, que era Media. ¿M? Y el pueblo, ¿no es cierto?, los aqueménidas, sometidos, ¿no es cierto?, a los persas, ese era su nombre originariamente, ¿no es cierto?, se denominaban los Media. Entonces, guerras médicas, ahí hay dos motivos, ¿no es cierto?, em, que no se descartan, o sea, no se excluye uno del otro tampoco, por el cual se llama, ¿no es cierto?, de esta manera. En este periodo, ¿ya?, va a predominar la poesía épica, el desarrollo de la poesía épica, la poesía legendaria, la poesía que habla de hazañas, de glorias, ya, de héroes, de luchas, ¿bien? Eh, Cantos épicos, poesía oral, poesía narrada, ¿m?, relatada oralmente,
con apoyo, ¿no es cierto? Sabemos de instrumentos musicales inicialmente y luego solamente la voz del poeta. Nace y se desarrolla también en este periodo la poesía lírica, un periodo importante, fíjense ustedes, y vamos asociando estos acontecimientos históricos con el desarrollo de la literatura. Bueno, después de esta primera época viene la época de la Edad de Oro literaria, ¿ya? Edad de Oro porque es el momento de mayor apogeo, de mayor producción y de mejor calidad, más escritos y más autores, más vida cultural y más vida literaria. Desde las guerras médicas hasta Alejandro Magno, 336, ¿no es cierto?, antes de Cristo. Estos son siempre como tentativos, ¿no es cierto? Es como muy difícil decir en tal año empieza, en tal año termina. Es la edad de oro literaria, especialmente del teatro, la historia, la elocuencia, la filosofía. Y en este periodo, en esta época, la ciudad de Atenas se convierte en el centro de la civilización helénica. Ya por toda la vida, el mundo y el ambiente cultural, ¿no es cierto?, que se produce en aquel momento. La tercera época llega hasta la conquista romana. Ya pasamos al periodo, ¿no es cierto? Llegamos al periodo, ¿no es cierto?, cercano al inicio, al punto cero, ¿no es cierto? Estamos en el 14 antes de Cristo. Y en esta época, ¿no es cierto?, se ve desaparecer la hegemonía intelectual de Atenas y se traslada a Alejandría. Por esto también se le conoce como la época alejandrina, porque fue el centro cultural de la vida, ¿no es cierto?, intelectual de la época. Florecen en este periodo especialmente los estudios eruditos, los estudios gramaticales, fíjense qué importante, y al mismo tiempo historiográficos. Bien, luego de eso, en el cuarto periodo, hablamos de una prolongación decadente de la anterior Grecia, ¿ya? Grecia influye en sus conquistadores romanos, ¿cierto? Decimos, ¿no es cierto?, el periodo romano en todo su esplendor se sitúa prácticamente entre el primero y el primero antes de Cristo y primero, ¿no es cierto?, o dos después de Cristo. Cuando los romanos, ¿no es cierto?, conquistan esta parte del mundo, ¿ya?, se sienten maravillados, admirados, ¿no es cierto?, de el enorme progreso en todos los ámbitos del saber y del hacer que tiene Grecia, en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural, en la legislación y las leyes, en la educación, ¿no es cierto?, en la manera en la arquitectura, la manera de construir sus ciudades, etcétera. Entonces Grecia va a influir considerablemente, notoriamente en los romanos. Sabemos que inclusive, ¿no es cierto?, los romanos toman las deidades griegas y las adecuan o las adaptan a su idiosincrasia, a su mentalidad y le cambian los nombres. Bien, Grecia, ¿no es cierto?, va a determinar la vida intelectual del Imperio Romano, influirá notablemente. Termina esta época, ¿no es cierto?, con la clausura de las escuelas paganas de filosofía decretadas por Justiniano en el 529 de nuestra era. Justiniano fue un emperador muy importante en su tiempo. Intentó revivir la gloria o la grandeza del Imperio Romano antiguo, fue inclusive el último en utilizar el latín. Fue un hombre de fe, ¿no es cierto?, que participaba en discusiones relativas al cristianismo, a la religión. Inclusive la Iglesia Ortodoxa, ¿no es cierto?, lo venera como santo, ¿ya? Y está enterrado, ¿no es cierto?, en un lugar santo, en la Iglesia de los Santos Apóstoles, ¿no? Un hito importante que va a influir, ¿no es cierto?, en el ambiente cultural. Y se identifica como la última época la toma de Constantinopla por los turcos. Los turcos eternamente, ¿no es cierto?, van a estar cercando a los griegos, los estarán incomodando los eternos enemigos. Y en este periodo continúan las letras griegas bizantinas en postración extrema, decaimiento absolutamente, sin que podamos encontrar en esta época más que una u otra obra que haya influido en la civilización universal. No hay aquí grandes autores, grandes obras, ¿no es cierto?, grandes monumentos literarios. Los grandes monumentos literarios que han influido en la literatura universal y de todos los tiempos, ¿no es cierto?, está en esta época, ¿no es cierto?, inicial. Decimos, ¿no es cierto?, partimos con los tiempos homéricos, el desarrollo de la lírica, el desarrollo, ¿no es cierto?,
del género dramático. Son en este periodo donde tenemos este tremendo, ¿no es cierto?, desarrollo en la ciudad de Atenas y posteriormente en Alejandría. Esta es una visión panorámica que permite, ¿no es cierto?, situar en un contexto y en un momento de la historia las obras que vamos a revisar. Nosotros vamos a trabajar la poesía épica, la poesía lírica, la poesía dramática, entonces para que se ubiquen, ¿no es cierto?, en el periodo. Esta presentación completa, ¿no es cierto?, también estará disponible, aparte de esta explicación, ¿no es cierto?, mostrarla a través de este método del screencast. Va a estar disponible, ¿no es cierto?, como material de apoyo para las clases y la revisen con más calma. Bien, quedamos hasta aquí en esta parte.